Estimados espectadores, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad en el curso de Informática 1 les voy a hablar sobre los discos duros magnéticos o HDD. Los puntos que tocaré en esta oportunidad serán ¿qué es? ¿Para qué sirve? Una breve historia, la estructura física, tamaños y capacidad, tipos de conexión y su instalación. Para empezar, ¿qué es un HDD? Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento que utiliza grabación magnética para guardar archivos digitales. Está formado por discos rígidos recubiertos de material magnético que giran a gran velocidad dentro de una caja sellada. Cada disco tiene cabezales de lectura, escritura, que permiten el acceso aleatorio a los datos. Los discos duros son memoria no volátil, lo que significa que retienen los datos incluso cuando están apagados. ¿Para qué sirve un HDD? El disco duro es un dispositivo de almacenamiento que guarda todos tus datos, como fotos, videos, música y documentos, además del sistema operativo de la computadora. Su capacidad se mide en megabytes, gigabytes y terabytes. Es esencial para conservar tus archivos a largo plazo y se asemeja a un archivador para tus archivos digitales. Breve historia. En 1956, IBM lideró el diseño de la primera unidad de disco duro comercial, llamada RAMAC, que podía almacenar datos en discos metálicos magnetizados. A pesar de su capacidad limitada de 5 megabytes, este sistema revolucionario permitía un acceso aleatorio de información, a diferencia de las cintas magnéticas que utilizaban un acceso secuencial. En la década de 1960, IBM introdujo el almacenamiento extraíble con la unidad IBM 1311, seguido por el desarrollo de los primeros disquetes en la década de 1970. Continuando con la historia, en la década de 1980 el tamaño de los discos duros se redujo considerablemente, aumentando su capacidad de almacenamiento gracias a avances como la magnetorresistencia gigante, descubierta por Albert Perl y Peter Grunberg. En 1992, los discos duros de 3.5 pulgadas tenían una capacidad de 250 megabytes, mientras que 10 años después llegaban a superar los 40 gigabytes. Para 2017, los discos rígidos alcanzaban hasta los 5 terabytes de almacenamiento. En la actualidad, los discos duros suelen ser sellados, a excepción de un pequeño agujero de ventilación para equilibrar la presión del aire. Aunque inicialmente se usaron en dispositivos móviles, los discos duros fueron reemplazados por las memorias flash, debido a su capacidad y menor consumo de energía. En cuanto a la estructura física, podemos encontrar el plato, que es cada uno de los discos que hay en el interior del disco duro. La cara es cada uno de los dos lados de un plato. La cabeza es el número de cabezales. La pista es la circunferencia en el interior de una cara. El cilindro son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente y el sector son las divisiones de una pista. Su tamaño es variable. En cuanto a tamaños y capacidad, podemos encontrar que en los tamaños los discos duros vienen en diferentes tamaños según su uso y formato. Para computadoras de sobremesa de tamaño más común es de 3.5 pulgadas y para unidades externas o portátiles suele ser 2.5 pulgadas. En cuanto a la capacidad, los primeros discos duros tenían capacidades de pocos megabytes y en la actualidad suelen tener capacidades de 500 gigabytes, 1 terabyte o más. Usando la fórmula, capacidad es igual a cilindros por cabeza por sectores por tamaño de sector. Un disco con 6.253 cilindros, 16 cabezas, 63 sectores y 512 bytes por sector tendría una capacidad de 3.2 GB. Tipos de conexión. IDE, Integrated Drive Electronics, o dispositivo electrónico integrado. Controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAR.
Hasta aproximadamente el 2004 era el estándar principal por su versatilidad y asequibilidad. Son planos, anchos y alargados. SCSI son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 milisegundos y su velocidad de transmisión secuencial de información puede alcanzar los 5 megabytes en los discos SCSI estándares. Pueden trabajar asincrónicamente con relación al microprocesador, lo que posibilita una mayor velocidad de transferencia. Tipo SATA. Utiliza un bus serie para la transmisión de datos. Son más rápidos y eficientes que IDE. Existe tres versiones: SATA 1 con velocidad de transferencia de hasta 150 megabytes por segundo, SATA 2 de hasta 300 megabytes por segundo y SATA 3 de hasta 600 megabytes por segundo. Físicamente es más pequeño y cómodos que los IDE. Tipo SAS o SAS. Una de las principales características es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados, es decir, puedes gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado. El conector es el mismo, la interfaz SATA, y permite utilizar estos discos duros para aplicaciones con menos necesidad de velocidad, ahorrando costos. Pasos para instalar un HDD. La preparación. Apaga la computadora y desconecta el cable de alimentación. Remueve la cubierta de la caja de la computadora para acceder al interior. Descárgate de electricidad estática tocando una superficie metálica. Selección del disco duro. Elige un disco duro HDD o SSD que sea compatible con tu computador en términos de tamaño, interfaz, SATA, M2, etc. y capacidad. 3. Instalación física del disco. Localiza las bahías o ranuras del disco duro en el interior de la computadora. Fija el disco duro en la bahía correspondiente usando los tornillos provistos. Conecta el cable de los datos SATA entre el disco y la placa madre. Conecta el cable de alimentación del disco a la fuente de poder. 4. Configuración en el sistema operativo. Enciende la computadora y entra al administrador de discos. Inicia y formatea el nuevo disco duro. Asigna una letra de unidad al disco. Opcionalmente, crea particiones en el disco. Número 5. Respaldo y migración de datos. Es opcional. Realiza una copia de seguridad de tus datos importantes. Migra los datos al nuevo disco duro si deseas. Y siguiendo estos pasos podrás instalar de manera segura y efectiva un disco duro interno en tu computadora, ya sea para aumentar el espacio de almacenamiento o reemplazar un disco existente. Es importante tener cuidado con la manipulación de los componentes internos y seguir las instrucciones del fabricante. Hasta aquí llegamos con la presentación. Muchas gracias por su atención.